¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Es la segunda vez que me cae y tenía muchas ganas de contarte a fondo el Hyundai Inster, un coche que apareció en el mercado en el año 25 y que ha pasado por las manos de los miembros del equipo de CarWow, y a todos nos ha parecido que es uno de los coches urbanos más interesantes que hay actualmente en el mercado de la automoción, sin ningún género de dudas. Es un coche que concentra muchas cualidades y muchos detalles en un espacio muy reducido. Se caracteriza por medir 3,83 metros y ser bastante alto para la anchura que tiene el coche. Eso lo que hace es, junto con la longitud del vehículo, maximizar sus cualidades urbanas. Un coche no muy largo, no muy ancho y bastante alto para dar más espacio en el interior. Y precisamente lo que tiene de interesante, de potente el Inster, precisamente es la cantidad de virtudes que junta en un único coche. Sí, de momento, desgraciadamente, parece que este coche se va a quedar solo en versión eléctrica. No tenemos versiones térmicas, como ocurre con algunos competidores como el Grande Panda, y se tiene ahí que batir el cobre precisamente con todos los coches pequeños que están saliendo al mercado ahora mismo eléctricos, como por ejemplo el Leapmotor T03 o el BYD Dolphin Surf, el nuevo Renault Twingo y, en definitiva, toda esta nueva generación de coches eléctricos. Frente a ellos, el Inster destaca, no frente a todos, por ejemplo, frente al Renault Twingo sí, pero el BYD también es ambicioso, destaca porque no se conforma con una batería pequeña. Tiene una batería de 42 kWh y otra de 49 kWh. Potencias que están ahí rozando los 100 caballos en la versión de batería pequeña y 115 caballos en la versión de más batería. Carga en corriente continua hasta cierta velocidad, 85 kilovatios de potencia en el caso de la versión de 49 kWh y 115 caballos que vamos a probar. Y sobre todo y por encima de todo, como te digo, un coche que está pensado para la ciudad, pero que es capaz de salir a la carretera y que está plagado de soluciones inteligentes e interesantes en el interior, que son la parte más importante de este vídeo, porque lo que marca la diferencia precisamente es cómo se ha solucionado el interior. Y uno se pregunta, ¿por qué no hay más marcas que se meten en la currada que se ha metido Hyundai para diseñar este coche y ofrecerte cosas distintas? ¿Cuáles son esas cosas distintas? Vamos a verlo. Algunas son puramente decorativas, como por ejemplo el hecho de que los modos de conducción tengan unas lucecitas en el volante que van cambiando en función del tipo de conducción que quieras. Pero otras muchas son prácticas, y realmente son prácticas de verdad. Mucha curiosidad también por ver cómo va este coche prestacionalmente, por ver qué consumos tiene, y te aseguro que pocos coches hemos enseñado en el canal, en toda la historia del canal, que tengan tantos detallitos curiosos e interesantes, muchos de ellos inteligentes, sobre su utilización y su funcionamiento. Así que, si te parece, sabiendo todo esto, sabiendo además que desgraciadamente no es un coche económico, hay 3 niveles de equipamiento de acabado: uno que solamente pertenece a la batería pequeña y la potencia baja, otro que solamente pertenece al nivel más alto y otro que entronca a los dos, lo puedes elegir en función del nivel de potencia y batería. Vamos a meternos en el interior, como te digo, repasamos todo lo que hay e igualmente revisamos qué tiene cada nivel de equipamiento. Venga, vamos a ello. Bueno, pues ya ves, si te enseño así este plano sin ninguna referencia más, con ese color blanco y el blanco interior, parece que estamos viendo una furgoneta, ¿no? No, realmente es un utilitario con unos colores, como puedes ver, así, un tono beige, crema, bueno, pues que es distinto y es muy agradable porque le da un toque muy luminoso al interior, en el que contrasta la parte superior del salpicadero en negro con la parte inferior en blanca, y estos asientos con este tapizado que justamente es en blanco y negro. Y precisamente de asientos va el juego. Lo que ha hecho Hyundai con este coche es intentar crear un coche urbano que tuviera muchas soluciones prácticas para eso, para moverse por la ciudad. ¿Y lo ha conseguido? Pues sí, literalmente lo ha conseguido. El espacio en el interior es tremendo, tanto a lo ancho como a lo alto para las dimensiones exteriores del coche. Fíjate, aquí lo vamos a poder apreciar un poco mejor. El pedazo de tamaño que tienen los asientos, son auténticos butacones, y está lleno de soluciones curiosas. Para empezar, como sabes, en la mayoría de los coches que estamos probando siempre hay aquí una consola, hay cajones y demás. Aquí Hyundai ha dejado todo este espacio abierto, todo este espacio libre, y fíjate esto. Fíjate cómo el asiento del conductor se prolonga y se une al asiento del acompañante. Te lo voy a enseñar un poquito mejor así. Como ves, tenemos un reposabrazos que parece sacado de un sillón o de un sofá, de tal manera que es muy fácil desplazarse del asiento del conductor al del acompañante y viceversa. ¿Por qué? Esto según Hyundai, porque con este hueco libre podemos movernos sin ningún tipo de problema de un asiento a otro. Si nos aparcan muy cerca a otro coche, tenemos un sitio muy estrecho, no tenemos ningún problema en desplazarnos de un lado a otro a través del interior del coche. Es así tan fácil como eso.
Así que primera solución interesante. Fíjate cómo han dispuesto los mandos en el coche con una pantalla sobresaliendo arriba, los aireadores debajo y luego todo este panel que recuerda mucho a los coches de hace muchos años, en los que todos son botones, como puedes ver, el sistema de climatización, un sistema que es un módulo, realmente un panel, aquí hay pasta puesta en el coche, aquí hay dinero, en el que puedes manejar todo con botones, fantástico, y accesos directos con botones a los mapas, al navegador, favoritos, la radio, como los coches de toda la vida, o sea, con todas las cosas buenas que tenían los coches de toda la vida. Si te enseño esto de aquí para abajo, pues parece que te estoy enseñando un coche de lujo de los años 90, pero si hago así, clac, pues resulta que tienes una pantalla en la que puedes manejar todos los elementos. Como puedes ver, yo acababa de desactivar el pito del sistema de reconocimiento de señales y tienes, bueno, pues el sistema multimedia típico de Hyundai en un coche económico, entre comillas, que tiene menos de 4 metros de longitud y tienes aquí absolutamente todas las posibilidades a nivel de moverte por ciudad. Fíjate, si hacemos una extrapolación, la verdad es que el coche me está gastando muy poco el tiempo que lo he tenido yo, mis compañeros lo llevaban a 12, yo lo he subido a 13,5 porque le he dado alguna alegría, pero un consumo muy bajo y si haces ciudad los 300 kilómetros los tienes garantizados. Muy interesante. Bueno, más detalles curiosos y llamativos del coche. Este cajón aquí delante, que esto parece una nevera por dentro, pero tiene un diseño como muy futurista también, muy de Kia Hyundai. Y tenemos aquí los cargadores en una posición muy original en la que además vamos a poder dejar aquí reposado el teléfono móvil para enchufarlo. Esta es la toma de 12 voltios, como puedes ver, un USB estándar y un USB-C, USB-A, USB-C. Y luego, por si no teníamos suficiente, muy típico de la casa también, aquí el cargador inductivo del coche y por si no tuviéramos suficiente, un pedazo de cajón aquí para dejar objetos y luego debajo, tachán, tenemos una toma de 220 voltios. El enchufe de toda la vida, hasta 250 voltios y 16 amperios para cargar cosas desde el coche hacia el exterior. Bueno, espacio a raudales. Fíjate, bueno, ahora lógicamente el asiento lo tengo bastante echado para atrás, pero ahora te voy a enseñar una sorpresita que tiene el coche. Un diseño en las puertas muy original, muchísima superficie acristalada, un coche muy luminoso, no hace falta comprar un techo solar, aunque se lo puedes poner. Y un volante igualmente que viene presidido por botones, vamos a deslizarnos al lado del conductor. E incluso modos de conducción, Sport, Snow, Normal y el Eco. Ya ves que la instrumentación, la pantalla de la instrumentación, pues es la pantalla que tienen la mayoría de los coches de Hyundai y en definitiva el coche no racanea en lo que se refiere a equipamiento y asistencia a la conducción. Tenemos programador de velocidad activo, en definitiva es una lástima que este coche no venga más pelado porque sería un superventas, ya no te cuento con motor de combustión. Lleva muchas cosas, pero eso no le quita mérito al coche como concepto de vehículo. Y bueno, lo más llamativo y lo más espectacular, si esto no te ha parecido suficiente o piensas que soy un exagerado, por cierto, igualmente la palanca de cambio, como puedes ver, este tirador secuencial, ponemos la directa, ponemos la marcha atrás y pulsamos el botoncito para poner el parking, así de fácil. Todo es fácil, sencillo y muy manejable en este coche que, por cierto, además tiene cámara de marcha atrás. Y te estaba contando, bueno, queda más por contar, lo más gordo, sí. Lo más gordo precisamente es lo que pasa en la zona trasera del coche. Y lo que pasa en la zona trasera del coche es que se puede convertir directamente en una casita. Puedes plegar los 4 asientos. Y además con estas formas y con el concepto que ha hecho Hyundai con el vehículo, han decidido que los asientos traseros tengan un desplazamiento longitudinal enorme. Así que si te parece, voy a enseñarte el espacio que hay atrás para las piernas, que puede ser brutal. Te vas a sorprender, e igualmente cómo queda el maletero, que está en una capacidad máxima de aproximadamente unos 330 litros si echaras los asientos hacia adelante al máximo. Es muchísimo teniendo en cuenta que estamos hablando de un coche que tiene poco más de 3,80 metros. Vamos a ver lo del espacio para las piernas. Vas a flipar. Bueno, pues voy a meterme aquí detrás, a ver qué tal. Ya ves que tenemos unos tiradores, tanto en el asiento de la derecha como, por supuesto, en el asiento de la izquierda, que es el que voy a tirar. Yo creo que ya llevo el asiento echado atrás para todo. Y, pues tachan, en un vehículo de 3,8 metros, fíjate que me estaba repantigando antes cuando te he enseñado el espacio que me quedaba en las plazas delanteras y fíjate todo el espacio que me queda en las plazas traseras. Este coche tiene el truco, tiene el secreto de que tiene más espacio para las piernas o más o menos el mismo espacio que un Skoda Octavia, que siempre ha sido un coche que ha sido referencia para eso. Así que, bueno, pues tenemos aquí este amplísimo sofá
y un montón de espacio para estar sentados atrás. Es una barbaridad. Y lógicamente, pues tenemos un montón de recorrido longitudinal también para echar el asiento para adelante y dar espacio, ahí está, al maletero o a las piernas. Y así tenemos un vehículo con una capacidad modular brutal para llevar aquí a seres humanos y para cargar equipaje pues de una manera súper práctica. Por cierto, ya ves que el coche tiene calefacción en los asientos y han aprovechado para poner una salida de aireación de calor aquí en la zona baja del asiento del copiloto. Ya ves que tenemos ahí además escondida una toma USB-C justamente para los ocupantes de las plazas traseras y se han currado mucho eso, que el coche tuviera muchísima modularidad y utilidad. La última vuelta de tuerca de todo esto, vamos a ver cómo queda el coche en modo picnic o en modo cama. Bueno, ya ha empezado a hacer el proceso, el mecanismo para plegar los asientos es súper sencillo. Aquí hay una pequeña resistencia, pero si dejamos subida la palanca y seguimos empujando, pues ya ves, yo lo estoy haciendo yo solito, ¿eh? Ahora estoy empujando un poco con el hombro y ya yo solo y con una sola mano, con un poquito de paciencia, he podido plegar el asiento del acompañante. Voy a hacer lo mismo con el resto. Bueno, pues así es como queda el Inster en modo completamente plegado. Ya ves que esto permite, por ejemplo, si tienes los asientos echados hacia adelante, poder poner un colchón por encima. No sería lo más confortable del mundo, pero podríamos hacer un apaño o directamente utilizar los asientos delanteros como si fueran mesas y poder tener aquí un salón en el que estar esperando mientras estás cargando o comer, te cae una tormenta por ahí, mientras estás haciendo una actividad al aire libre. Vamos a colocar las cosas en su sitio y aquí tienes tus mesitas para poner las cosas encima y trabajar o directamente incluso pues estirar las piernas y echarte una cabezadita. Los pies van a estar un poquito en alto, pero oye, es una posición muy cómoda, ¿no? Y todo esto en un cubículo de un coche de menos de 4 metros. A mí me parece, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece brillante cómo está concebido el coche. Fíjate la cantidad de espacio que hay aquí dentro. Un coche que se hace casita y que te permite pues hacer volar la imaginación para poder utilizarlo para muchísimas aventuras. Un soplo de aire fresco, en definitiva, la verdad, muy agradecido. Muchísimo cubicaje también hacia arriba y una sensación muy agradable con este interior blanco tan luminoso que a mí me parece un aciertazo precisamente por eso, para darle optimismo y vidilla al coche. Te voy a decir la verdad, me da rabia ahora que me tenga que marchar y que tenga que seguir trabajando haciendo otras cosas porque estoy aquí tan a gusto. En fin, hasta aquí ha durado el momento de relax y de confort. Y un maletero, pues ya ves que tiene el detalle además súper bien pensado de que a la bandeja le han puesto estos extensores para que cuando se muevan los asientos pues podamos tapar independientemente de cuál sea la longitud del respaldo de los mismos. Ahora los tengo echados completamente atrás y lógicamente tenemos el cubicaje mínimo del maletero. Ya ves aquí donde está la grapa, donde viene pegada la bandeja y es así de fácil, como con cualquier bandeja por otra parte, sacarlos. ¿Que echamos los asientos hacia adelante del todo? Pues 330 litros aproximadamente que vamos a tener, que es una barbaridad para un coche de este tamaño. Otro detallito más, un gancho para colgar el bolso. Cuando conduces con un bolso y no dejarlo encima del asiento que puede volar, aquí lo puedes dejar colgado en el tirador y el reposabrazos de la puerta del acompañante. Por cierto, estoy diciendo lo de los 330 litros, realmente son 350, es todavía mejor. Este coche es que de pequeño nada más tiene la longitud, porque todo lo que da, todo lo que ofrece es lo de un coche mucho más grande. Estamos hablando que la autonomía oficial, yo te estoy hablando de autonomías posibles, por ahí rozando los 300, es de 355 kilómetros en esta versión que yo estoy conduciendo, que es la versión de 115 caballos y la batería de 49 kilovatios hora. Como te decía, hay otra batería que tiene una capacidad de 42 kilovatios hora. 350 litros de maletero, 350 kilómetros de autonomía, son cifras récord para un coche de su clase, de su categoría. ¿Y qué tal se conduce el Inster? Bueno, con esto que te cuento es un coche con el que se puede salir a la carretera. Con la aerodinámica que tiene el vehículo, no es desde luego un vehículo que vaya a destacar especialmente por los consumos a alta velocidad, pero los consumos son bajos y eso se ve especialmente en ciudad, donde es posible, conduciendo con suavidad, bajar de los 13 kilovatios hora de consumo de batería, lo cual nos da unos consumos en ciudad que pasan holgadamente de los 350 kilómetros reales, ¿no? Teóricos, y con los 115 caballos y los modos de conducción puedes salir sin ningún género de dudas y sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de rubor a circular por la carretera porque el coche te va a responder. ¿Qué tal se comporta el Hyundai Inster? Bueno, pues es un coche muy agradable de usar y muy fácil de usar, como todos los eléctricos.
No me parece que sea un coche especialmente ruidoso, la verdad. Y me ha llamado bastante la atención el hecho de que, bueno, lo que uno se espera con este coche, pues es un coche blandito, ¿no? Un coche fofo, pues no, oiga, no. El coche tiene una suspensión bastante dura. No vamos a llamarlo coche incómodo, pero digamos que está más en la dirección de un vehículo de suspensión dura que suspensión blanda, por amortiguación. Me llama mucho la atención, claro, luego lo piensas, a ver, es un coche eléctrico, tenemos el centro de gravedad bajo, pero claro, es un vehículo de dimensiones muy contenidas, con una batería ya de 50 kilovatios hora, tiene un peso bastante alto y además el coche es bastante alto igualmente. La distancia entre ejes no muy grande. Quiero yo entender que Hyundai ha buscado ese punto de dureza para evitar balanceos excesivos que puedan poner en peligro la estabilidad del coche, ¿no? El coche se siente y se conduce como si fuera un vehículo grande. Y ese tacto de la suspensión, por ejemplo, hace 2 días que me acabo de bajar de un Nissan Qashqai e-Power, pues es bastante parecido. Quiero decir, se nota que tiene una amortiguación de calidad, que es un coche con una buena rigidez torsional, por cómo transmite las sensaciones y las vibraciones, no las vibraciones que no hay en este caso, sino las vibraciones de la conducción, la sensación subjetiva que tengo yo a la hora de conducir el coche. Y bajo mi punto de vista está claro que el Inster es uno de los coches del año porque lo que ha hecho Hyundai es, primero de todo, meter todas las soluciones, tecnologías, acabados y equipamiento de un coche grande en un coche pequeñito y además añadirle a eso una capa de soluciones originales, soluciones técnicas originales y soluciones de modularidad y de vida a bordo originales que lo convierten en un coche diferente. Ahora bien, el Renault Twingo, que es un competidor directo con este vehículo, que tiene igualmente muchas de las soluciones que tiene el Inster, incluso con el rollo de los ganchos o los portabolsos y todo lo demás, que por cierto en el Twingo es un accesorio externo al coche que tú le pones. Este coche lo tiene integrado, como te acabo de enseñar, en el diseño del vehículo. Y bueno, y en definitiva, pues un coche con estas formas tan cuadradas que te da esa sensación tan grande de estar en un vehículo enorme cuando realmente estás en un envoltorio tan pequeño para la ciudad. A mí me parece un coche brillante. Desgraciadamente los precios no son precios para todo el mundo para poder comprar un utilitario. Si siguen dando ayudas en el Estado para los coches eléctricos, pues aquí te puedes llevar un pedazo de coche con un mordisco muy grande. Y si no, pues estaría genial que Hyundai le bajara el precio porque verdaderamente este sí que sería un auténtico coche del pueblo con un precio algo inferior. Así que nada más, queridos amigos, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que os haya sacado una sonrisilla. Nuestro trabajo a veces es muy rutinario y de vez en cuando para la cabeza, para nuestra mente, que estamos todo el día subiendo y bajando coches, aunque para alguien no sea nada extraordinario, para nosotros es satisfactorio y gratificante que se sigan haciendo coches tan originalmente bien paridos, ¿no? Y la pregunta que flota en el aire, después de todo esto que te he contado, es definitivamente esta y con eso me despido. ¿Por qué narices no se hacen más coches así? Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.